¿Hay alguna pregunta puntual antes de que empecemos? Tengo dos ejercicios que están bonitos para hacer sobre dudas que han consultado ustedes. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna que quieran hablar. Doctor, un poco sobre el método gráfico al momento de resolver los ejercicios, justamente lo que le pregunté hace poco. ¿Ya? Me queda la duda puntualmente de la expresión cinética del RA que manejamos. Sí. Bueno, no sé, quizás en algún punto uno se puede encontrar con el caso en el que no va a poder determinar la expresión cinética, ya sea por la complejidad del mecanismo, porque no entra un orden uno, 2, un orden 3, y Ujú. quizás se complica un poco más incluso encararlo desde ese punto, ¿no? Y uno Sí. va a procurar atacarlos de un método diferencial en lugar de un método integral y se va a remitir a un método gráfico. O sea, en esos casos es conveniente, hay obviamente un nivel, una susceptibilidad al error, pero puntualmente es cómo se maneja el RA dentro de la relación del balance de masa que hayamos, por ejemplo, en un tubulardo, entonces la integración y el Sí. RA ahí abajito y cómo lo hacemos para hallar ese área, si tiene esa susceptibilidad al error. Ah, ya. Bueno, hay muchas formas, ya es más que todo el ingenio, ¿no? La forma más bruta, y a veces es práctico, ¿no? Es así a ojo de buen cubero, tratar de volver esa curva, por más complicada que sea, en un rectángulo en el cual podamos calcular, viendo que lo que pierde de un lado es lo que gano del otro. Es un poquito al criterio visual, ¿no? Ahora, no es nada preciso, por supuesto, pero el error no es tampoco tan grande. Si lo hacemos con cuidado, tenemos un buen sentido de proporciones así intuitivas, ¿no es cierto? Y eso es, digamos, una buena aproximación. Luego, avanzando un poquito más en complejidad, en un examen, por ejemplo, lo que hay que hacer es descomponer la curva en una serie de puntos, y cuántos puntos tomamos depende de cuánto tiempo tenemos, además, ¿no es cierto? Pero podemos tener varios puntos y luego los convertimos eso en una suma de montones rectangulitos, como regla de Simpson nada más. Y eso, les puedo dar un ejemplo, un caso así con números para que puedan hacer la prueba, para que esté más claro. Uno lo hace una vez y después no hay problema, ¿no? Y ahí uno puede tener una aproximación mucho más, según el delta X que nos demos, ¿no? Podemos llegar a un muy buen alto grado de precisión. Obviamente, si lo estamos haciendo con algo como MATLAB, podemos llevar el delta X a que sea muy, pero muy pequeño y es prácticamente perfecta la integración. Entonces, depende de los medios y el tiempo que tenemos, ¿no? Alguna época les he contado que alguna vez en laboratorio que nosotros hacíamos, era, desde estudiantes, ¿no? Era graficando la ecuación, y en esa época no había computadoras para calcular estas cosas, entonces era graficar la función y luego recortar nuestro gráfico, que estaba hecho en papel milimetrado como se debe, ¿no es cierto? Recortábamos eso y lo ponemos sobre una balanza de precisión, pesábamos la integral en realidad, y con eso teníamos el valor de la integral. O sea, gran parte es cuestión de ingenio, ¿no? Pero lo que puedo hacer es darles un par de problemas donde sea necesario hacer, y les muestro cómo se hace, obviamente, para que esté claro. Es bastante simple en el fondo, ¿no? Y si tenemos los delta X que son relativamente constantes, el cálculo es mucho más simple. Ahora, a veces no nos conviene que el delta X sea constante. ¿Por qué? Porque la pendiente de la función está cambiando mucho. Entonces, si en la parte donde es relativamente plana y uso delta X muy pequeños, estoy calculando mucho tiempo, estoy perdiendo tiempo, ¿no? Y si uso delta X más grandes, ahí estaría bien la parte más plana, pero cuando la pendiente es muy fuerte, delta X muy grandes me lleva a un error también más grande, porque estoy dando menos puntos sobre una cosa que ya es mucho más curva, ¿no? Sabes, conviene adaptar los delta X, pero son ya detalles, ¿no? Lo que voy a hacer es preparar un problemita quizás para ustedes, les voy a mostrar y lo podemos resolver juntos también si quieren. Es bastante sencillo, ¿ya? Gracias, doctor. Okay. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta puntual que quieran comentar ahorita? Doctor, tengo una pregunta. Al momento de tratar los datos cuando los tengo en paralelo los reactores, me Sí. confundo un poco. Primero sé que cuando tengo reactores tubulares bueno, reactores pistón en serie, es lo mismo que tomar como uno solo, ¿verdad? Se puede Correcto, tomarlo como uno solo. Pero cuando los tengo en mixto, no se correcto, puede tomar como uno solo. Y correcto. en el caso de que En el caso de que mis volúmenes sean iguales y no necesite conocer las conversiones intermedias, Sí. para el tratamiento de datos en la ecuación,
se puede utilizar o tratar directamente el último, o sea, tratar directamente las esquinas, o sea, el primero con el último, o sea, como si todo fuera un todo, No, y porque tomar todos los volúmenes, o sea, sumar todos los volúmenes y tratarlos o no. no, porque lo que está entrando al primero está entrando con cero y sale con X1. Entonces, al resolver es X1 sobre la cinética en X1. Pero entrar al segundo, la cinética en X2 con que está saliendo, pero arriba tengo que usar un delta que es X2 menos X1. Eso ya cambia totalmente la proporción, ¿no? Entonces, cuando son mixtos, así están en serie, estoy obligado de ir uno por uno así, hasta llegar a resolverlo, ¿no? Ah, ya. Y si tengo el mismo volumen, Sí, a ver, no, si tengo el mismo volumen y los pongo en paralelo, o sea, es ya, decir, si tengo 2 reactores que tienen el mismo volumen sí, y luego los pongo en paralelo, sí. ¿es lo mismo? Sí, sí son del Eh, mismo volumen los reactores. o sea, si alimento, si estoy en el mismo volumen y estoy alimentando con el mismo caudal molar, el mismo F, ¿cierto? Entonces el X sobre menos C va a ser exactamente el mismo porque V sobre F es el mismo y en ese caso obviamente resolviendo uno, el otro automáticamente está resuelto. Ahora, si estoy mandando el F que vaya cantidades diferentes, a pesar de que son volúmenes iguales, cantidades diferentes, entonces cada uno va a tener un X diferente, obviamente al salir, ¿no? Y luego cuando se mezclen las cosas y los mezclamos después, entonces ahí sí, se llama, tengo una cosa que tengo que ponderar según la fracción molar que hemos mandado a uno o al otro, ¿no? Eh, pero si Sí, estamos si siendo volúmenes iguales, si mandamos flujos molares iguales, entonces es el mismo problema repetido, básicamente, ¿no? sí, pero digamos, si tengo 2 reactores con los mismos volúmenes, tengo un volumen grande que está pasando por los 2 y un flujo que está pasando por los 2 y al momento de ponerlos en paralelo, tengo entendido de que podemos tratar el doble de flujo, ¿verdad? ¿O es el mismo flujo el que lo estamos tratando? Depende de la pregunta, depende del problema que estamos queriendo resolver, ¿no? Si, se llama, si estamos mandando un mismo flujo por los dos, obviamente, entonces los dos son iguales, ¿no? O sea, es que está en el contexto de la pregunta que le están haciendo, no podemos decir algo más general que eso ahorita, ¿no? Mm. Ya está, gracias. Ok, listo. Entonces, vamos a eh, empezar con los dos problemas que mandó uno de ustedes. Siento que me parece que estaban bien bonitos porque habían varios problemas, varios trampitas ahí adentro que vale la pena comentar. Entonces, si no hay más preguntas, voy a pasar a esto. Nuevamente, cualquier cosa que interrumpa en cualquier rato, no hay problema con esto. Además, me sirve para saber que están todavía acá, porque a veces no me doy cuenta si estoy hablando solito, como les dije, ¿no? Entonces, voy a compartir la pantalla para... no lo tengo aquí. Necesito, tengo que venir los problemas. Aquí. Entonces, vamos a empezar con el... Este es un problema que mandó. Y aquí es un poquito chistoso para mí porque los dos problemas, los dos problemas no están en mi libro, son, ¿se llama? No sé si son problemas anteriores, de una edición anterior o de una nueva edición, o no sé de dónde salen estos problemas. Entonces me ha costado un poquito entender sobre todo este primero, ¿no? Porque bueno, tenemos una reacción que es autocatalítica, incluso cito mi punterito, okay. Es una reacción catalítica, ¿no? A produce R, la cinética es 1 por A por L, ¿no? Y nos da datos fáciles, A sub 0 es 2 moles por litro, es un flujo pistón de 10 litros y pues está armado de recirculación, ¿no? Y nos dice que tenemos una conversión del 96%, ¿ok? Primera pregunta, ¿se debe utilizar la recirculación? Es una, ¿no? Y la segunda es si es así, me imagino, calcula cuál es el caudal de recirculación para obtener la máxima producción. Y me imagino que hay algo más en la pregunta, pero como no está en mi libro, no he podido ver qué cosa es y eso me ha creado un problema, pero valga la oportunidad para poder analizar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la primera, en todo caso, que es fácil de resolver. También rector tubular. Tengo los datos que habíamos resuelto antes en clase, que habíamos visto en clases. Tengo mi cinética típica con esta forma de curva porque es autocatalítica. Tengo aquí la ecuación para el reactor tubular.
básicamente su balance de masa, tengo lo que hemos desarrollado para el reactor con reciclado y tengo para el caso en el cual podemos optimizar respecto a la tasa de recirculación. Entonces, tenemos esos datos, ¿ya? Y ahora la pregunta es, primera cosa, si se debe utilizar la recirculación, ¿no? Muchos de ustedes han debido hacer ese problema, me imagino. ¿Qué dicen ustedes? Les pregunto primero. Y como le comentaba a su compañero o compañera que hizo la pregunta, si ustedes están trabajando y les preguntan, ¿habría que utilizar la recirculación? ¿No es cierto? Hay dos respuestas posibles, ¿no? Una es no en absoluto y la otra es sí, podría ser una ideal. Veré cuál es la mejor condición y averiguamos cómo sería. Pero no sé si alguien tiene una respuesta rápida para eso. ¿Qué harían ustedes si les hacen la pregunta esto? ¿No? Están trabajando en una nueva planta, este nuevo sistema y les preguntan, ¿pongo recirculación o no? ¿Qué dirían ustedes? Me están escuchando, pero, ¿no? Sí, doctor. ¿Aló? En un momento, cuando estábamos viendo justamente la recirculación, tenía sentido cuando manejábamos un reactor en serie más, si manejábamos un mixto Otra, más. perdón, no he escuchado. Doctor, en una ocasión creo que una pregunta parecida le hice respecto a si tenía Está muy sentido. intermitente, no escucho nada de lo que dice, escucho ruiditos así entrecortados. Ahora sí, doctor. Doctor, ¿ahora sí me escucha? Ay, qué frustrante, no estoy escuchando nada. Ahora le escucho, sí. Doctor, ¿ahora sí me escucha? Sí, le escucho ahora, René. Perfecto, doctor. En una ocasión creo que le hice una consulta cuando estábamos viendo la recirculación y que sí tenía sentido cuando se combinaba con un reactor mixto y respecto al tubular por el alto grado analizando justamente la gráfica por el alto grado de conversión que se tenía al final del tubular, aparentemente no había mucho sentido en hacer una recirculación solamente en un tubular. No he escuchado la pregunta, perdón. Me cae. Ok, voy a complemente, perdón. Si no me están escuchando, mándenme un mensajito o díganme también porque a rato está bien, a rato está mal, está muy chinchoso, como les había comentado. Obviamente, para las cosas que estoy adivinando que decía René, es obviamente que si ponemos mucha recirculación acá, el caudal aquí aumenta y obviamente el tiempo estadía está menor y la conversión puede ser menor. O sea, en ciertos casos no conviene tampoco poner mucha recirculación. Dado que estamos con un sistema que tiene un volumen dado, ¿no? Ahora, si queremos optimizar producción, podemos calcular el volumen ideal con una tasa de recirculación, es otro problema, ¿no? Pero en esta primera pregunta está ya en base a los detalles que tenemos, ¿ya? Y en este caso, si por ejemplo quisiéramos calcular las cosas, y notamos de que por este término de aquí tendríamos... ya, lo Sí, anterior doctor, desde se cuándo, perdón, colgó ha de volver ahora, me enteré. unos 20 segundos, creo. Ya, entonces, escucharon lo que les había comentado de que acá la primera pregunta es, ¿qué pasa si hacemos sin recirculación este sistema? Suponiendo de que queremos verificar qué pasaría si no usamos recirculación, ¿sí? No, Se ha creo que no perdido hemos otra vuelta. escuchado esa parte.
No escucho nada. Oh. Sí, un poquito de paciencia, a ratos viene y va, es un problema de conexión en la zona, no sé por qué tengo este problema. Ok, decía, si se debe utilizar la recirculación, entonces, un enfoque, una forma de atacar sería decir, ¿qué pasa si yo hago funcionar esto sin recirculación? En otras palabras, si lo hago funcionar simplemente como un reactor tubular, ¿qué pasaría? Es la pregunta que haría para responder a esta pregunta si se debe usar la recirculación. Estoy experimentando, estoy explorando para ver qué va a pasar. Si hago eso, tengo la cinética, es la expresión K es 1, A sub 0,1 es simplemente X por 1 menos X. Si resuelvo sin recirculación, en Se verificar colgó otra vez, doctor. otra vuelta. ¿Desde dónde? Desde donde nos estaba explicando si resuelve sin ¿Desde dónde se colgó? recirculación. Desde que empecé a explicar cómo resolver sin recirculación. Ok, entonces volvemos a eso. Resuelvo sin recirculación, vale decir, lo considero un reactor tubular simplemente, como esto, ¿ya? Entonces voy a resolver acá sin recirculación, tengo que resolver esta ecuación de acá. Esto lo puedo descomponer en una suma ¿se llama? De fracciones. Y esto está mal, esto debe ser 1 sobre, es 1, perdón, esto está mal, es 1. Y si resuelvo esto, voy a tener lo hecho de xf, su límite sobre 0 acá, y acá 1 menos x, recuerden, es 1 nada más. ¿Ya? Y aquí tengo 1 menos x sobre 1. Notan de que el hecho de que tenga 0 aquí hace que esto sea infinito, ¿ya? Y el logaritmo de infinito es infinito, o menos infinito, perdón, y al ser menos infinito, el volumen tendría que ser infinitamente grande para que esto tenga solución. En otras palabras, no puede funcionar. ¿Ya? La razón por la cual no funciona es de que es un cero, y si es cero no se forma R, y si... Ay, otra vez se está tambaleando mi internet. Doctor, ¿puedes repetir cuál era la razón de que no funcionara? Desde acá, Sí. por el límite cero que tengo acá, esto se vuelve infinito, ¿no es cierto? Menos infinito, y eso hace que necesitaría un volumen infinitamente grande para que funcione. La explicación es la siguiente, que para que la cinética tenga un valor finito, necesito multiplicar el producto de la concentración de A por la concentración del producto. Si el producto es cero, la cinética es cero. Si la cinética es cero, entonces no se forma producto, y si no se forma producto, no hay reacción. En otras palabras, es una cosa que se da vueltas y vueltas. Si hubiese, como en un problema que vimos antes, alguito de producto que está entrando con la cosa, un tubular va a funcionar y va a funcionar bien. Pero si está entrando el A puro, ¿no es cierto? No hay nada de R, entonces no hay cómo pueda reaccionar, y en una reacción autocatalítica, hacer la reacción sin incluir el producto es algo que no va a funcionar nunca. ¿No? Recuerdan el ejemplo que les decía al hacer cerveza, ¿no? Que necesito tener azúcares y levadura, y es el producto de azúcar con levadura que da lugar a la fermentación. Si yo agarro el mosto y lo pongo sin levadura, ¿no? Puedo esperar el tiempo que yo quiera, eso jamás se va a volver cerveza, se va a quedar como azúcar. O si quiero producir levaduras, ¿no es cierto? Pongo levaduras sin azúcar, nunca voy a tener más levaduras porque no tienen que comer. Entonces, estas reacciones funcionan solamente si hay producto, y si no, nada, ¿no? Entonces, la respuesta en este caso es no. Si hubiese algo de producto en la alimentación, sí puedo usar sin recirculación. Quizás no sea la mejor idea, quizás no sea lo óptimo, pero puede funcionar. En un caso como este voy a malgastar tiempo y reactivos, ¿no es cierto? Porque la reacción simplemente va a ser cero, y el hecho de que encuentre aquí un volumen infinitamente grande es porque necesito un tiempo infinitamente grande para que por algún milagro matemático empiece a haber reacción. No va a haber reacción en estos casos, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, Okay. La otra parte de la pregunta es, ¿cuál debe ser el caudal del sistema? Tengo un V que es constante. Estoy suponiendo que puedo modificar FA sub 0. Pero al cambiar diferentes valores de f a sub 0, tengo diferentes valores de x a f, puesto que depende de la alimentación y el volumen, y tengo diferentes valores de r posible. Y lo que estoy queriendo optimizar no es maximizar f a sub 0, sino la producción, que es el resultado de f a sub 0 por x. Y eso hace que esto que matemáticamente
tengo una ecuación con 3 variables, el f a sub 0, el x a f y el r. Me imagino que aquí había algo más que ponía alguna condición, no sé, eso no he podido ver porque no tenía acceso a la edición que están manejando ustedes, y lo he dejado así simplemente en pendiente, ¿listo? Estoy entendiendo que producción máxima, entiendo, es f a sub 0 por x, que es la cantidad de producto R que obtengo. Entonces, quizás si me mandan eso podemos revisarlo. No sé si alguien resolvió esta parte de acá. Doctor, en el ejercicio después de eso dice, solo pregunta, ¿y cuál es el caudal volumétrico que se puede procesar hasta esa conversión? Se colgó, dijo, después de eso dice, y no he escuchado lo que dice. ¿Y cuál es el caudal volumétrico que se puede procesar hasta esa conversión? ¿No? No añade nada más, solo pide otra cosa. Ya, ok. Porque si suponemos que el X se mantiene en el 0,96%, ¿cierto? Entonces, que cambie el valor de R o no, la producción igual va a ser F a sub 0 por X, tengo este valor optimizado que puedo sacar de acá, solo que en vez de ser B mínimo va a ser el F a sub 0 máximo que voy a obtener. Entonces, la solución sería utilizar esto para calcular no el volumen mínimo, sino el F a sub 0 máximo. Y teniendo el F a sub 0 máximo con el X, tenemos la producción máxima de R que se puede obtener. Entonces, ahí la solución vendría por ese lado. Pero tengo que suponer que estoy manteniendo el 96%. Si liberamos ese 96%, se vuelve un sistema que nos faltaría un dato para poder resolverlo, porque tengo una ecuación donde F a sub 0, R y X están variando libremente, y ahí no hay una solución en sí. Voy a pensar un poquito más, no me ha quedado muy claro cómo viene la solución a esto, ¿no? No sé si alguien tiene alguna otra opción para esto o ha considerado alguna otra cosa. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Okay. Entonces lo voy a dejar acá por el momento. Vamos a volver a este problema después, pero en la próxima clase me imagino, pero por el momento lo estoy dejando acá. El otro era más divertido, me pareció, y es donde tenemos también una reacción autocatalítica, nos da la cinética, nos da el caudal que se quiere, nos da la concentración inicial, ¿no es cierto? Dice que tenemos 4 reactores de tanque agitado de 100 cada uno, conectados como se desee, es dibujo libre, como uno quiere, ¿cierto? Hacer un esquema, una configuración recomendada y calcular la concentración final. Entonces, en realidad tenemos que considerar diferentes opciones. En los quieren utilizando 4 reactores de 100 litros cada uno, reactores mixtos, ¿ya? Entonces, aquí he agarrado esta cinética y la he graficado para que podamos ver, efectivamente es un sistema autocatalítico. Y primero una pregunta, ¿quiénes de ustedes han resuelto este problema? Doctor, yo solo Sí. saqué hasta la reacción cinética porque no ubicaba el gráfico y lo dejé ahí. Sí. O sea, ¿llegó a hacer el gráfico usted? No, porque no sabía cómo hacer, solo Bien saqué. entrecortado, no sé si me están escuchando todo lo que dijo. Sí se escucha, doctor. Me escuchan a mí. Cuando me hablan, me llega así por ráfagas y muy entrecortado, no alcanzo a escuchar lo que me dicen. Ya. Haremos lo siguiente, para que sea un poquito más, para que no esté tan aburrido esto. Les voy a mostrar 3 opciones ahorita. ¿Ya? Les voy a pedir que por grupos los resuelvan rápidamente. Estamos en contacto todo el rato, hablando todo por Zoom, no vamos a cerrar Zoom, pero les voy a pedir que lo trabajen un poquito ustedes, ¿ya? Y una vez que está hecho eso se hace rápidamente, vamos a comparar nuestros resultados, ¿ya? Para encontrar la mejor opción, ¿sí? Entonces, Ya, les propongo
que hagamos estos tres sistemas. ¿Ya? Entonces, aquí otra vuelta. Aquí está la cinética. Como es A sub 0 es 10 y está al cuadrado, con la constante cinética se vuelve 0,1 por 1 menos x por x. Entonces, ya es la expresión cinética así escrito en simple. Aquí está el dibujito. Uno es supuesto en paralelo, otro en serie y otro serie paralelo, 2 y 2, por decir algo. Después les voy a mostrar que hay todavía una mejor opción, pero eso requiere el análisis. ¿Ya? Entonces, ahorita les voy a pedir, calculen quizás, todos los chicos calculen esto y las chicas calculen esto. La mitad de las chicas calculan para el primer reactor y la otra mitad para el segundo reactor, para hacerlo rápidamente. ¿Ya? Nos damos 3 minutos, 4, 5 minutos si quieren ustedes, no se necesita más tiempo, calcular en base a los datos, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la conversión para ver quién gana? Este sistema y este. Este lo vamos a analizar juntos después, ¿ya? Ahorita solamente estos dos de acá. Entonces dijimos, todos los chicos resuelvan esto, las chicas, una mitad de las chicas resuelve esta primera parte, porque estos van a ser idénticos obviamente, y la otra mitad calcula para este otro sistema. Para la mitad que va a calcular esto necesitan el dato que les va a dar las primeras, entonces todas las chicas cuyos apellidos están entre A y N resuelven esto, y las chicas cuyos apellidos están entre N y Z resuelven esto de acá. En 5 minutos comentamos, ¿ya? Ya, doctor. Ok, adelante. Si terminan antes, dicen, para que aprovechemos bien el tiempo.
Más o menos ya debe estar terminando, ¿no? No, doctor, todavía. Esperamos un poquito más. Ok, está inestable mi conexión. Ah. Ok, ya son 5 minutos. Empezamos quizás con los chicos. Tenían que calcular. ¿Qué valor han encontrado en este caso? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Ya. ¿Pudieron calcular o no? Ya no escucho nada yo. Ok, entonces en este caso se aplica obviamente esta ecuación. El volumen aquí es de 100 para uno de ellos. Obviamente calculo para uno y está calculado para todos, ¿cierto? El FA sub 0 es, en este caso, el caudal que teníamos de unos 5 litros por segundo por la concentración. Eso nos da el flujo molar, ¿no es cierto? Entonces va a ser 10 por 1.5 aquí abajo. Pero como estamos dividiendo entre 4, voy a dividir ese número entre 4. X es el valor que está saliendo y la cinética es esto. Y notan, como es 1 menos X por X, el X de aquí arriba se va a simplificar con este X de aquí abajo y me va a quedar 1 menos X aquí abajo simplemente. Y el 0,1 lo puedo mandar a multiplicar al otro lado. Eso hace que para este sistema la solución es bastante simple, ¿no es cierto? Pues decir que los 100 dividido entre el caudal, que es 1,5 por 10, pero entre 4, porque estamos dividiendo en 4 partes iguales. Aquí este X se va con este X, este 0,1 va a multiplicar, invierto, saco el X, me sale una conversión de 62,5%. Es la conversión que puedo lograr, ¿no es cierto?, en un sistema en el cual tendríamos los 4 reactores en paralelo. Ahora las chicas me dirán, para el caso en que teníamos el anterior, ¿no es cierto?, donde teníamos un sistema que es en serie en paralelo, ¿pudieron encontrar cuánto es la conversión en esto para la primera mitad del alfabeto de las chicas y para la otra segunda mitad si puede encontrar la conversión final? ¿Alguien pudo encontrar resultados o no? No, doctor, todavía no. Ok, entonces eso lo analizamos rápidamente. Obviamente estos dos caminos son iguales. Para el primero, nuevamente tengo el mismo volumen de 100. Acá va a seguir siendo 1,5 por 10, ¿no es cierto? Que es el caudal por la concentración, solo que lo voy a dividir entre 2, porque el flujo total que está viendo, una mitad viene por aquí, la otra mitad viene por acá. Aquí el X lo voy a despejar de la misma forma que hicimos en el anterior caso, solo que en vez de dividir entre 4, esta parte de acá, se divide entre 2, ¿no es cierto? Y luego con ese X voy a resolver el segundo punto de acá. Entonces, en el caso de los que tenemos esta mezcla serie paralela, ¿no es cierto? En el primer caso tengo esto, se van a simplificar los X, voy a encontrar, no me acuerdo cuánto se encontraba, 0,25, se encontraba algo por ahí cerca de 0,25. Y luego para el segundo voy a usar este 0,25 y voy a tener X menos 0,25 sobre este mismo valor de aquí para tener el valor de X final. Acá era donde era un poquito más moroso porque se vuelve una ecuación de segundo grado porque ya no se puede simplificar, ¿no es cierto? Porque el X final menos 0,25 es 0,1 por X por 1 menos X y de ahí voy a despejar X. Resolviendo esa ecuación de segundo orden tengo 0,575, querría decir de que aunque los chicos no resolvieron, que ellos hubieran sido más eficientes que las chicas, ¿cierto? Que tenían más trabajo que hacer, pero bueno, es la situación, ¿no? El otro sistema que tenemos es qué pasa cuando ponemos todos en serie, ¿no es cierto? Estaríamos hablando de este sistema de acá.
alguien, esto no les voy a pedir que lo hagan ahorita, pero ¿alguien trató de resolver esto antes? Doctor, yo me equivoqué y creo que resolví me salía 0,67. ¿Este de acá? Sí, Ya, sería interesante analizarlo. Nos queda como un minuto de este primer tiempo. Ya, si ni bien se corta, voy a volver a lanzar la conexión. ¿Ya? Analizaremos un poquito ¿no es cierto? Porque en este caso, aquí del flujo, yo tengo el flujo primero, que va a ser igual a 10 por 1,5, ¿no? Es la concentración de 10 por 1,5, ¿ya? Sobre el volumen de 100. Aquí tengo el X con que estaría saliendo, este primer X de acá, y aquí abajo en la cinética tendría el 0,1 por 1 menos X por X, ¿ya? Entonces, en este primer término, el X de arriba con el X de aquí abajo se va a eliminar. El 0,1 lo voy a mandar a multiplicar al otro lado. Entonces, me va a dar 100 por 0,1, que va a ser 10, dividido entre 1,5 sobre 10, me va a dar 1 sobre 1,5, que es igual a 1 sobre 1 menos X, ¿ya? O si prefieren, 1,5, invirtiendo esto, va a ser igual a 1 menos X. ¿Cuánto tendría que ser el X en el primer, está saliendo el primer reactor en ese caso? Y ahí es donde se pone interesante, ¿no? Porque se dan cuenta de lo que les estoy diciendo, analizando esta primera parte de acá, aplicando la misma forma, estoy diciendo que 1,5 tiene que ser igual a 1 menos X. Y la única forma en que eso sea igual es que X aquí sea menos 1,5. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos un problema grave, porque matemáticamente